buenas noches a todos. Pues, es para mí un honor y una bendición estar con ustedes y estar de regreso en esta querida nación de Chile. Pues yo he aprendido a tenerles mucho cariño a ustedes y cada vez que vengo me siento más en familia y es muy lindo conocer la gente de Dios y también pues las luchas de ustedes y unirme a ellas y hacer parte de esta noche y de esta reflexión, pues compañía para todos ustedes. Cada uno de ustedes tiene una historia y carga una cruz, y cada uno de ustedes lleva el misterio de sus vidas que nadie lo entiende, solo Dios lo entiende, y por eso pienso que estas reflexiones lo que hacen es fortalecer ese misterio para que nosotros lo llevemos con amor y con paciencia y también con santidad sobre todo. Pues esta noche me han invitado a hablar sobre la misericordia de Dios. Y para comenzar yo voy a pedirle al Espíritu Santo su palabra para que comencemos en el Espíritu de la palabra de Dios donde el Señor nos quiera llevar. Y les voy a leer a ustedes de la carta de San Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 desde el versículo 12. Dice: los hijos de Dios, luz del mundo. Por tanto, queridísimos míos, así como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino también mucho más ahora en mi ausencia, trabajad por vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros el querer y el actuar conforme a su beneplácito. Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, para que lleguéis a ser irreprochables y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación depravada y perversa, en la cual brilláis como luceros en el mundo. Al poner en alto la palabra de vida para gloria mía en el día de Cristo, porque no habré corrido en vano, ni en vano habré trabajado. Pues aunque sea derramada mi sangre sobre el sacrificio y ofrenda de vuestra fe, me alegro y me congratulo con todos vosotros. Por la misma causa, alegraos también vosotros y congratulaos conmigo. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, yo pienso que hablar de la misericordia de Dios es como hablar de la razón por la cual estamos acá. Yo pienso que nosotros todos sabemos de que cada día es una bendición, una gracia, y es un milagro estar vivos y estar acá. Cada uno de nosotros conocemos la fragilidad de nuestra vida, lo vulnerables que somos, y además que esta vida es un soplo y que nosotros nos levantamos y no sabemos más que eso, porque todo lo demás está siempre en manos de Dios. Por lo tanto, si vamos a hablar de la misericordia de Dios, vamos a hablar primero del don de la vida, que es un don extraordinario. Nosotros de repente, al despertarnos a esta vida, que no fue voluntad nuestra, comenzamos a descubrirla, pero en nosotros va creciendo siempre una necesidad muy grande de darle una interpretación a este misterio. Pero a medida que vamos creciendo parece que se fuera apagando más la necesidad de interpretarlo, porque cada vez lo entendemos menos. Pero lo importante en nuestro corazón es que Dios no nos abandona, hasta el punto de que podemos dar testimonio hoy cada uno de nosotros que tenemos una experiencia sobrenatural, que es el Espíritu Santo que se nos ha derramado a nosotros por la gracia del bautismo, por la gracia de nuestra iglesia. Hemos sido escogidos por Dios con nombre propio, cada uno de nosotros, para que seamos esos testigos de la luz, como decía San Pablo en esta carta que acabo de leer, en este pasaje, de que somos luz del mundo, en un mundo perverso, en un mundo de tinieblas. Por eso pienso yo que la misericordia de Dios comenzaría, para poder ser vista en nuestro corazón con sencillez, comenzaría por darle a Dios la gracia, las gracias por el don de la vida. Que nosotros tenemos que entender que esta vida es un milagro extraordinario.
Un milagro demasiado grande para nosotros siquiera comenzar a comprenderlo. Y este es el principio de esa misericordia. Dios nos creó de la nada, en un instante, y fuimos traídos a este misterio. Y a medida que crecemos en Él, descubriendo al Señor, aprendiendo a obedecerle y amarle, vamos adentrándonos tanto en Él que nos vamos compenetrando cada vez más en un misterio que ya no necesita explicación. Es como el esposo y la esposa que verdaderamente crecen juntos en las luchas de la vida y aprenden a amarse, ya no buscan explicación a las cosas que no entienden el uno del otro, porque ya no es importante. Ya no es importante entender por qué la esposa hizo lo que hizo, por qué el esposo hizo lo que hizo, de lo bueno o de lo malo, porque simplemente se aman. Y cuando el amor es verdadero, ya no busca respuestas, sino que simplemente ama. Y precisamente la misericordia de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando el Espíritu se vuelve tan dócil, tan amable, que ya ama incondicionalmente. Y ahí comienza a derramarse el Espíritu Santo en una misericordia sin límites, donde el corazón se abandona completamente a una realidad inexplicable, pero que se vive con amor. Por eso, precisamente, el único que triunfa en esta vida es aquel que se puede despedir de ella sin quejarse, sino simplemente aceptándola sin cuestionarla, sin tener absolutamente ninguna duda de que Dios tiene un plan perfecto en nuestra vida y de que todo lo que suceda, por absurdo que sea, es perfecto. Y esto solo lo podemos decir nosotros si estamos en obediencia a Dios. Porque algunas veces la gente pregunta, ¿cómo hace uno para saber si está haciendo las cosas que Dios quiere? Y San Pablo tiene una respuesta perfecta para eso, que dice, la voluntad de Dios es a saber, vuestra santidad. Esa es la voluntad de Dios. Yo entre más medito en qué es lo que realmente Dios quiere para todos nosotros, más entiendo de que lo único que Él quiere es que nosotros lleguemos a la casa del Padre, que lleguemos a la plenitud de la luz, que encontremos nuestra salud, que encontremos la realización de esta vida que solo se logra en el nacimiento al mundo espiritual al final de esta vida, en Dios. Y esto solo se logra obedeciéndole a Dios. Y Dios se ha hecho presente entre nosotros en una forma tangible a través de los profetas. Cómo se ha revelado el Señor y nos ha mostrado su ley. Y nos ha mostrado lo que Él quiere que nosotros hagamos para que lleguemos a Él en la plenitud, como es su ley, obedecer su ley. Y cuando Jesús se encarna y se presenta entre nosotros, nos muestra el camino. Y Él nos presentó la verdad, enseñándonos paso a paso lo que tenemos que hacer en nuestro día a día para que podamos obtener la vida eterna. Y es tan sencillo como eso, porque a pesar de que estas verdades, que son en principio una teología, que nosotros jamás podremos pensar siquiera en que podemos lograrlo, porque al principio, cuando la fe no existe todavía dentro del corazón como una realidad de vida, sino que es simplemente una información, en muchos casos simplemente religiosa, una información que llevamos en el corazón, una invitación, una historia. Mientras que no exista todavía esa vivencia interior de la realización de que la palabra de Dios es vida y de que la ley de Dios es la invitación a mantener esa vida eternamente. Cuando no hemos recibido eso, pues obviamente que estamos todavía como testigos de un misterio al cual no estamos viviendo. Y por lo tanto, en ese momento no estamos dentro de la voluntad de Dios y no conocemos su misericordia, porque tan solo disfrutamos la vida cuando nos va bien. Cuando nos va mal, rechazamos la vida, protestamos y atacamos nuestra propia existencia y de aquellos que nos rodean.
Pero cuando ya entramos en el misterio de la fe y tenemos una experiencia personal con el Espíritu de Dios a través del amor que vamos despertando hacia la vida, hacia el prójimo y los misterios revelados por Dios, entonces ya estamos viviendo en la voluntad y comenzamos a obedecerle a Dios conscientemente, sin pensar que la ley de Dios es difícil cumplirla. Porque cuando se vive sin esa experiencia íntima de la fe en el corazón y se vive tan solo en una forma religiosa, en una forma que es tradicional pero que no tiene espíritu, se nos hace muy difícil obedecerle a Dios. Y se parece como si los mandamientos de Dios fueran imposibles de cumplir. Hay muchas personas que hablan en esos términos. Yo era uno de ellos. Toda mi vida que viví lejos de Dios, que fueron 33 años, tenía 47 años cuando el Señor me llamó. Y yo me acuerdo 1.000.000 de veces que dije, ¿quién puede cumplir los mandamientos? Es absurdo. Eso no puede venir de Dios. Esos mandamientos son inventados por hombres que le ponen cargas muy grandes a la humanidad para manipularlos. Esa era mi visión de los mandamientos. Pero hoy entiendo de que la realidad es que la ley de Dios, como lo dice la misma palabra, es fácil, es liviana. Como el Señor dice, mi yugo es liviano. ¿Y por qué razón se dice que es liviano algo que aparentemente para el mundo es tan difícil? El obedecerle a Dios y hacer lo que Dios nos pide. Es liviano porque cuando hay amor hay obediencia, cuando hay obediencia hay humildad, cuando hay humildad hay abandono y cuando hay abandono hay sacrificio, espíritu de servicio, entrega incondicional. ¿Qué es eso? Un esposo que es fiel jamás podrá decir que le cuesta ser fiel a su esposa. ¿Cómo le va a costar ser fiel? Cuando la ama y no tiene ojos para ninguna otra mujer, no le va a costar ser fiel. Entonces no podría decir que el yugo del matrimonio es muy pesado, porque el solo sacrificio de tenerle que ser fiel a la esposa es un peso muy grande de llevar. Eso es más o menos lo mismo que decir que no puedo cumplir la ley de Dios porque es muy difícil de llevar. Es simplemente que yo no soy capaz de ser fiel, soy infiel. Y por lo tanto quiero tener la libertad de hacer todo lo que mis instintos, mis sentidos, mi razón, mis apetitos dicten. Y no lo que debo hacer de acuerdo a lo que Dios me ha enseñado. Entonces es muy hermoso descubrir qué es la fidelidad. Porque en la fidelidad se encuentra el verdadero sentido de la misericordia. La misericordia de Dios florece en la fidelidad del hombre, en la lealtad. Ahí es donde comienza a descubrirse ese jardín de Dios. Nosotros somos flores de ese jardín de Dios. Y flores que no se marchitan, porque es agua que riega ese jardín, es agua viva. No es un agua cualquiera. Es un agua que nunca se daña y es un agua que es permanente, nunca se ausenta. Y por eso nosotros debemos soñar siempre con florecer en el jardín de Dios. Y para poder florecer en el jardín de Dios, tenemos que obedecerle a la vida de ese jardín, que es ser fieles a Dios. Y por eso la fidelidad nuestra nos siembra en ese suelo, en esa tierra fértil del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo nos mantiene con vida permanentemente. El que tiene a Dios nunca está solo. Ustedes saben que uno de los misterios más grandes y más extraordinarios es la omnipresencia de Dios. Cuando yo escuché la primera vez, después de que regresé a la iglesia y comencé a vivir con el Señor, mi vida diaria, yo trataba de descubrir en mi corazón, íntimamente en mi corazón, lo que verdaderamente significaba omnipresencia. Y un día, estando en adoración al Santísimo, sentí lo que eso significaba y no se pueden imaginar, yo parecía que estuviera levantado del suelo, porque es algo extremadamente grande, es gigantesco. Que el Señor esté en todos y en todo el tiempo. Ustedes saben que un pescado no sabe que está en el agua, pero si usted lo saca del agua se da cuenta que estaba en el agua, porque ya no puede respirar. Y precisamente es muy triste saber que para que nosotros sepamos
que estamos dentro del agua de Dios y que existimos en Dios y Dios está en nosotros, tenemos que salir de este cuerpo y el alma separarse del cuerpo y terminar esta gestación en que estamos ahora, para que el alma sepa si que estaba dentro de esa agua de Dios, porque precisamente ese es el momento de la verdad. Esta oración que estábamos rezando ahora, que el Padre inició después de la comunión, sangre de Cristo, todo esto que estábamos rezando es una oración extremadamente profunda y poderosa, porque esa oración está implorándole a Dios, pidiéndole a Dios que en el momento de la muerte, llámame. Estas son cosas muy importantes, porque precisamente lo que yo quiero cuando yo me desprenda de este cuerpo es que lo que voy a escuchar es la voz de Dios y no la voz de ningún otro espíritu. Que no voy a escuchar ni la voz del mundo, ni la voz de mis deseos, ni mis frustraciones, ni mis miedos, ni mis apegos, absolutamente nada, ni tampoco mis ídolos falsos o quién sabe cuántas cosas, sino la voz de Dios. Y precisamente eso es estar en el agua y no perder esa vida donde se mueve el Espíritu Santo. O sea, Dios es omnipresente. Y esto es suficiente para nosotros entender de que somos creados con un plan perfecto. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Pero dense en cuenta lo difícil y dramática que es la vida cuando nosotros comenzamos a crecer y a enfrentarnos a todos nuestros desafíos y de pronto a veces nos encontramos con que estamos solos, nos sentimos solos y abandonados, porque nuestra esperanza la descansamos en los seres humanos, nuestra esperanza la colocamos en el mundo, nuestra esperanza la colocamos en nuestras capacidades. Y al final nos damos cuenta que no todo el tiempo vamos a triunfar confiando en los seres humanos o confiando en nuestras propias capacidades. La gran mayoría del tiempo nos vamos a decepcionar, porque no todas las veces vamos a alcanzar lo que queremos por mucho esfuerzo que hagamos, por mucho trabajo que hayamos invertido en nuestros proyectos. Y esto es una enseñanza que nos hace humildes, que nos dobla si nosotros aprendemos a vivir con el Espíritu de Dios. Porque se dice que el que no ha cometido errores es porque nunca ha trabajado. Y esa es la realidad. Porque nosotros construimos sobre los errores. Cada uno de nosotros, la experiencia que tenemos de vida es una experiencia de construir constantemente sobre las cosas que no hemos hecho bien. Porque las lecciones más grandes que tenemos en nuestra vida son los fracasos. Porque de ahí sale aquel que es valiente y es capaz de levantarse de sus cenizas, o aquel que es un cobarde y se lanza a llorar sobre sus cenizas y no se puede parar porque no quiere luchar. Pero precisamente el mensaje de la misericordia divina es que Dios nos ama. Y antes de que nosotros siquiera pensáramos en qué es el amor, Él ya nos había amado, porque Él nos creó con amor. Entonces Él nos amó primero. Pero miren lo que es la libertad que Dios nos da, es el libre albedrío. El santo dice, Dios que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Y esto sería algo demasiado importante para entender. Ese mismo santo dice, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Que quiere decir, todo descansa en la voluntad de Dios. Dios es todo. Y en ese momento podemos entender que la misericordia de Dios es el amor que nos creó, ese mismo amor. ¿De dónde podemos sacar nosotros la esperanza de que nuestra vida tiene sentido eterno? Únicamente del amor. Porque cuando yo amo, no tengo miedo. El que ama incondicionalmente y se da incondicionalmente a los demás es una persona que nunca tendrá miedo. ¿Por qué razón no tendrá miedo? Porque el amor nos llena y nos llena de una paz y de un gozo que a pesar de las vicisitudes, las pruebas, las dificultades de esta vida, que son muchas, sin embargo nunca se nos doblará la esperanza, porque como hacemos todo con amor, el amor es el alimento más grande que hay, pero el amor de Dios, el amor incondicional, que es cuando yo me doy todo, no porque esté esperando retribución alguna, sino porque el amor es mi vida y amar me da vida a mí.
Ustedes se dan cuenta cómo a veces es muy común encontrar madres buenas que todo el día se están dando todo el día. Nunca esperan nada y nunca hacen nada por interés porque nunca se quejan por no haber sido retribuidas. Y se mueren así, se mueren dando, hasta el punto que ni siquiera se dan cuenta cuando esa madre está enferma, cuando tiene algún dolor, porque nunca lo va a contar. Porque siempre se está dando incondicionalmente y jamás busca nada de nadie. Este es el entregarse, el amor verdadero. Por eso la iglesia es madre. Nuestra iglesia es una madre. Se entrega completamente a nosotros y nos da todo sin pedirnos nada. La prueba está que si fuera por los católicos, ya nosotros hubiéramos destruido nuestra propia iglesia. La iglesia nuestra está viva, no porque nosotros la hayamos mantenido viva, sino porque Dios la ha mantenido viva. Dese en cuenta usted todas las cosas que pasan en nuestra iglesia a través de los siglos. Hay gente que se aterra de los escándalos de la iglesia hoy. Y yo digo, ¿de qué se aterran? Si la iglesia siempre ha tenido escándalos. Mire que en la última cena está Judas Iscariote. ¿Y acaso eso no es un escándalo muy grande de que personalmente el hombre recibe de Dios un pan untado en vino y el mismo Señor le dice, vete a hacer lo tuyo? Y la palabra de Dios dice, y Satanás entró en él. Y esto es desde la última cena. ¿Qué es? Es la caída del hombre, el pecado original, es nuestro abismo que siempre está en todo ser humano. Y todo ser humano tiene la tendencia a hacer el mal y la tendencia a caer. Por eso nosotros nunca nos debemos escandalizar. Lo que tenemos que acordarnos es que la iglesia es Dios mismo entre nosotros, el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a una madre que nos amamanta, que nos alimenta. Y esa madre nos recibe sin condición, pero no podemos venir a ver seres humanos y tampoco podemos amparar nuestra fe en las criaturas humanas. Venimos a encontrarnos con Dios. Por eso es tan importante descubrir el verdadero sentido de la misericordia, porque la misericordia de Dios se derrama en todos. Es como dice la palabra, el sol alumbra todos los días sobre los buenos y los malos, sin discriminar a nadie. Y ese es el amor de Dios. Y por eso, cuando nosotros entendemos la gracia del sol que viene de lo alto, que es Jesucristo mismo, que alumbra sobre nosotros, nos damos cuenta que ese sol nunca se va a esconder sobre alguien que ha cometido un error, sobre alguien que ha caído. Al contrario, posiblemente le alumbra con más fuerza para poderlo recuperar. Entonces, la iglesia siempre ha tenido escándalos. La palabra de Dios dice, siempre habrán escándalos, hay del que los cree, porque ese estará en muchos problemas. Pero el escándalo más grande de todos es que nosotros nos escandalicemos. Ese es el escándalo más grande, porque en ese caso nosotros nos convertimos en jueces de los que causaron escándalo, cuando el único juez debe ser Jesucristo. De la única manera que nosotros podemos reconstruir lo que está averiado, lo que está dañado, es con el perdón, con el amor. Dese en cuenta que cuando usted encuentra un sacerdote infiel, una monja infiel, un laico infiel, un esposo infiel, un hijo infiel, un amigo infiel, ¿de dónde vienen esas cosas? Todo eso viene de esta cultura en que vivimos, de la familia. La familia produce esos frutos y tenemos que revisarnos todos. Cuando yo escucho críticas enormes contra la iglesia hoy, es muy común, y culpando a la iglesia de miles de cosas, yo siempre digo, ¿acaso nos olvidamos que todos esos miembros de la iglesia vienen de las familias? ¿Acaso esos no son hijos también, todos ellos? ¿No será que más bien lo que está mal es la familia? Lo que está mal es nuestra sociedad, lo que está mal es nuestra cultura, lo que está mal es nuestra filosofía de vida. Eso es lo que está mal. Y precisamente la construcción de nuestra vida es un trabajo diario, un edificio que tenemos que colocar ladrillo por ladrillo con el sacrificio del amor incondicional. Nosotros tenemos que reconstruir lo que se daña con amor, levantándonos de las cenizas. Y por eso yo pienso que hoy, por el materialismo en que estamos, por este relativismo,
por todos estos ismos, porque esta es la estación de los ismos. Ahora todos son ismos. Es el movimiento del homosexualismo, el lesbianismo, el orientalismo, el ateísmo. Son ismos, el relativismo, este materialismo que nos tiene consumidos completamente, y esos ismos todos nos llevan al abismo. Y lo que yo digo es el momento de los ismos. Pero ¿qué hacemos con los ismos? Nosotros tenemos que tener una conciencia clara de que Dios nos creó con amor. Y por lo tanto, a cambio de yo escandalizarme con los ismos, lo que tengo que hacer es convertirme en lo contrario al ismo, que es esa fidelidad a Dios, esa sencillez y humildad que llevan los hijos de Dios, los mensajeros de la luz, que son los que no juzgan, sino los que aman y perdonan. Usted se encuentra una persona que esté en una situación bien difícil de pecado en la vida, cualquiera que sea, porque yo no puedo decir que es más grave el pecado de un homosexual o una lesbiana o un ladrón o un adúltero o un mentiroso o una persona resentida y vengativa o una persona envidiosa. Yo no puedo decir que un pecado es peor que el otro, si cada uno de esos pecados son pecados mortales y pueden condenar el alma. Entonces, ¿cómo puedo comparar uno con el otro? Son malos todos, pero al mismo tiempo tengo que separar el pecador del pecado completamente. Yo no puedo juzgar la mujer adúltera, porque ella es una pecadora y en cualquier momento puede cambiar, pero sí puedo denunciar el adulterio, que es el diablo. Yo no puedo juzgar a un ladrón, porque ese es un pecador y en cualquier momento se puede arrepentir y convertirse en la persona más honesta del mundo, pero sí puedo denunciar el robo, que es el diablo, porque ese es el pecado. Entonces tenemos que distinguir entre pecado y pecador, porque lo contrario, nunca la misericordia de Dios podrá fluir a través de nuestro corazón si yo no distingo entre pecado y pecador. ¿Cuál es el defecto espiritual más grande que llevamos nosotros y lo que nos cuesta más edificar? Es el discernimiento de espíritus. Tense en cuenta que yo juzgo a mi hermano por el pecado que hay en él. Y eso es exactamente lo que el diablo quiere, que yo lo juzgue a él por el pecado que hay en él. Y cuando estoy hablando yo del pecado que hay en mi hermano, ¿en qué me estoy fijando yo? No me estoy fijando en mi hermano, sino en el pecado que es el diablo. Entonces el diablo se posa en mi hermano para que yo lo odie a él, porque convierto el pecado en mi hermano. Cuando en realidad lo que sucede es que mi hermano ha caído en pecado, o sea, ha caído en las garras del diablo, y por eso ya parece diablo cuando no lo es. Cuando él se puede liberar de eso. ¿Y cómo se puede liberar? Con el amor. El amor es el exorcismo más grande de todos. Cuando yo amo, yo puedo darle esperanza a una persona para que cambie. Porque todavía tengo una amistad con esa persona. No la juzgo, no la persigo, no la señalo, sino que soy esa esperanza, ese ejemplo, esa columna de luz, esa persona que tiene compasión, que no juzga y que está ahí siempre disponible a escuchar, a aconsejar o simplemente a acompañar. Muchas veces nosotros despertamos a la fe en una forma extraordinaria. Como seguramente aquí hay muchos de ustedes que se fueron y volvieron, y situaciones como la mía, que va uno por la oscuridad y de repente el Señor en su misericordia lo rescata, y cuando uno vive esa renovación en el Espíritu, uno quisiera que todo el mundo lo viviera, y entonces comienza a ponerle los ojos a todos aquellos que están lejos de Dios, empezando por los seres queridos, por la familia. Y ya quisieron que toda la familia le escuchara y que todos se convirtieran y que todos hicieran lo que uno está haciendo y sintieran lo que uno está sintiendo. Eso es muy noble, eso es muy humano y al mismo tiempo es parte de Dios en nosotros, que es la sed de que todos nos salvemos. Y entonces, poco a poco vamos descubriendo lo que San Francisco le decía a sus monjes. Les decía: id, y si es necesario, usad las palabras. Esto quiere decir mucho, porque no se trata de cuánto voy a decir, sino cuánto voy a vivir la fe en mi corazón para que Dios se manifieste a través de mí, aún sin las palabras. Porque miren que el Espíritu Santo habita en nosotros también en el silencio. Ustedes han visto que hay una familia y el padre está en la sala de la casa leyendo.
y no necesariamente está en la habitación de cada hijo acompañándolo. Está en la sala de la casa en silencio y cada uno de los hijos está en algún lugar de la casa. El solo hecho de que ese padre esté ahí en la casa, en la sala, leyendo, es una compañía gigantesca para toda la familia, aunque ese padre no diga una sola palabra, aunque no esté metido en las actividades de nadie en la casa. El solo hecho que está ahí en silencio es un edificio de amor, es una compañía gigantesca. Y esto es precisamente la presencia de Dios en nuestra vida. Dios está sentado en la sala de nuestro corazón y ahí está manteniendo nuestra vida en ese silencio, y ahí está, no se muda, y esa compañía es permanente. Y cuando nosotros entendemos ese misterio, entonces nos damos cuenta de que Dios nunca nos abandona, y esa misericordia de Dios en nuestra vida es precisamente lo que podemos llamar la razón de vivir. Vivimos porque vivimos en el amor de Dios. Hoy se encuentra tanta gente sola, triste, deprimida, y hay tanta gente sola. Ustedes se encuentran en las ciudades grandes, siempre se ve una persona con un perro o una lora o quién sabe qué, pero hay personas que ya no resisten a otros seres humanos, y no estoy tratando de decir que todo el que tiene un perro es porque está solo, ¿no? Pero ustedes saben a qué me refiero. Hay personas que viven una soledad increíble, y esa soledad es una soledad existencial, o sea que no tienen a Dios y están solos y tristes, y muchos amargados, y muchos desesperados y decepcionados de la vida, y ya no creen en nadie, están ofendidos por todos y no tienen absolutamente ningún interés de tener nada con nadie. Eso es una tragedia humana muy común, hoy en día más que nunca, porque hoy encontramos fenómenos que antes no existían. Por ejemplo, antes una mujer no podía independizarse, ¿sí? Porque dependía del hombre, y las mujeres no estaban supuestas a trabajar, sino que tenían que estar en la casa. Hoy una mujer se puede independizar, entonces una mujer puede decidir no tener marido, vivir sola, hacer lo que quiere, etc. No es que eso sea malo, porque eso no es lo que estoy diciendo, pero lo que estoy diciendo es que el mundo de hoy, por la forma en que hemos construido esta sociedad, ha causado soledad en las personas que no manejan esta cultura con Dios y terminan solos, porque es muy fácil vivir solo, es muy fácil independizarse de los demás, es muy fácil construir una isla y vivir en una isla y salir en la canoa navegando a las otras islas cuando la necesite, y regresar a su isla siempre porque es su único amparo, es el único sitio donde acampa con seguridad. Pero esa soledad, ¿qué es? Esa ausencia de Dios, es egoísmo. Eso es lo que sucede, porque es el no querer compartir nada. Y esto nos hace a nosotros no solamente seres solitarios, sino seres tristes. Personas que no pueden aportar nada a la vida porque no comparten nada. Es muy fácil terminar así. Es muy fácil independizarse del amor. Es muy fácil convertirse en esa isla. Es lo más sencillo que hay. Pero no es fácil convertirse en una célula del cuerpo de toda la familia humana, y convertirse en una célula saludable que permita que el amor de Dios fluya a los demás. Porque eso es precisamente el llamado de nuestra fe, es aprender a ser células del cuerpo místico del Señor. Ustedes se imaginan, si uno pudiera descubrir la importancia de nuestra vida, quedaría en éxtasis. Cada uno de nosotros somos una célula extremadamente importante en esta vida, extremadamente. Ustedes saben que una sola persona puede ser el instrumento para salvar millones y millones de almas, una sola persona. De que nosotros, en la sencillez de la vida nuestra, podemos traer la salvación a miles de almas solo por la obediencia. Ustedes saben que los católicos somos instrumentos eucarísticos de reparación. Esto es algo que el Señor a mí me mostró cuando me mostró los 33 años que estuve lejos de la iglesia, y me mostró lo que yo hice.
Si yo hubiese muerto esa noche y me hubiese salvado por la misericordia de Dios, les aseguro que hubiese pasado en el purgatorio quién sabe cuántos siglos, solo por el dolor que me causó el ver lo que se dejó de hacer por los 33 años que no comulgué, y todas las almas que se hubieran podido salvar. ¿Y por qué razón? Porque nosotros fuimos creados con las manos de Dios para ser instrumentos eucarísticos de reparación. Y cada que nosotros comulgamos, el Señor cristifica nuestra sangre y rescata almas que se hubieran podido perder. Eso es tan poderoso. La Eucaristía alimenta todas las almas de la humanidad entera. Eso es la Eucaristía. Por eso uno se pregunta a veces, ¿qué pasa con toda esta gente que nunca comulgará, que nunca conocerá a Jesucristo y se mueren? ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó si la salvación solo se consigue en Jesucristo? Y la respuesta es, Jesús es el juez de la humanidad entera, del budista, del hinduista, del judío, del musulmán, del católico, del ateo. Todos compareceremos ante el tribunal del Señor. Pero ante el Señor, el juicio se hará en el amor, pero para poder entrar a la plenitud de la gloria de Dios, solo podemos entrar a través de Jesucristo. Al final de cuentas, todo el que a través de las obras del amor logró salvarse, será cristiano, porque es a través de Cristo que entrará a la gloria. Pero al que ha sido llamado en vida como nosotros para ser instrumentos del Espíritu Santo, instrumentos eucarísticos de reparación, que estamos responsables de toda la humanidad entera a través del misterio eucarístico, a nosotros se nos van a pedir cuentas sobre lo que Dios nos dio. Y esto es algo muy importante de entender, de que cada vez que yo comulgo, y ustedes saben que al decir yo esto, le estoy hablando a un pueblo de Dios que sabe que para comulgar tenemos que estar reconciliados con Dios. Precisamente una de las fuentes más grandes del fortalecimiento de este instrumento humano para que sea esa vasija que lleva el tesoro del Espíritu Santo a través de esa Eucaristía es estar constantemente reconciliado con Dios. La razón por la cual Jesús nos ha dejado el sacramento de la confesión es porque, conociendo nuestra naturaleza y la ley que hay en nosotros, que nos inclina al pecado, nos ha dado la oportunidad de reconciliarnos con Él para que constantemente estemos encontrando esa paz y esa pureza de la obediencia, para que el corazón sea dócil y pueda ser utilizado por el Espíritu Santo a través de la comunión como un depósito de gracias para toda la humanidad que nos rodea. Y nosotros seremos otro Cristo en ese momento que comulgamos. Esa sangre nuestra se convierte en dinero espiritual con el cual el Señor rescata almas. Entonces, en una parroquia como esta, de pronto, la persona más importante de esta parroquia no es el que más cosas hace, sino de pronto es una persona que es tan silenciosa, tan pequeñita, tan insignificante, pero que es absolutamente entregada a esa voluntad misteriosa eucarística, donde está aportando lo poco que tiene, que es su presencia y su amor y obediencia, para que el Señor utilice esa persona para salvar cientos y cientos de almas. Ahora, no es que los demás no sean importantes, cada uno está dando su aporte, pero lo más grande que podemos hacer nosotros como católicos para cumplir esa voluntad de la misión para la cual fuimos creados es ser instrumentos dóciles eucarísticos, estar reconciliados con Dios y con el prójimo y estar dispuestos a vivir esa experiencia de la Eucaristía para que el Señor constantemente esté rescatando almas. Eso es lo más importante de todo. Y el Espíritu Santo nos moverá a nosotros a hacer más si es que Dios quiere más de nosotros. Por eso se dice, cuando me eres fiel en lo poco, yo te daré más. Porque el Señor, cuando quiere más, más pedirá. Y Él proveerá la forma en que lo hará. Eso no es nada que ver con nosotros. Por eso mucha gente dice, ¿qué hago yo cuando le hablo a las personas de Dios y parece que le estuviera hablando a una pared? Porque no me oyen y no les importa. Y la respuesta es, como San Pablo decía, Pablo sembró, Apolo regó, pero solo Dios hace crecer.
Nosotros nunca debemos preocuparnos por el resultado de lo que hacemos cuando estamos testificando nuestra fe, cuando estamos presentando el caso del Espíritu Santo en nuestra vida, que es hablando de Dios a la gente. Lo último que debemos esperar es que la gente nos escuche o nos crea o cambie o reaccione. Eso no debe estar en nuestro corazón, porque somos pescadores de hombres que llevamos todo lo que llevamos porque Dios quiere que lo llevemos y Él es el único que puede escoger cuándo suceden las cosas, cuándo sucede qué. Nosotros no tenemos que tener ese interés o esa intención en nuestro corazón. Mi mamá, mi madre oró por mí toda la vida. Se murió un año antes de mi conversión. Y seguramente cuántas veces no se preguntaría, este nunca se va a convertir, ¿no? Nunca me va a escuchar. Era un hombre que perseguía a la iglesia, me burlaba a los cristianos. Yo soy actor de profesión y compositor y escribí obras de teatro exclusivamente para ridiculizar la existencia del infierno y del pecado. Ustedes se pueden imaginar a mi pobre madre, ella nunca se imaginó que yo fuera nunca a regresar a la fe, pero nunca perdió la esperanza, siempre oró, siempre oró. Y lo que es más importante de estas oraciones por aquellos que están lejos de Dios es no olvidarnos de algo, el tiempo le pertenece a Dios. Y si yo estoy orando por el alma de una persona porque quiero que se convierta, entonces no me puedo olvidar de que estoy orando por la trascendencia de la vida eterna en esa persona, no la temporal. Entonces no me debo desesperar si la conversión no viene durante mi vida temporal y no la voy a ver con mis ojos humanos, sino que lo importante es que si verdaderamente estoy tan interesado en que una persona entre en Dios, entonces me debo despreocupar de cuándo lo va a hacer. Lo que debo hacer es sembrar y sembrar y sembrar, sabiendo que Dios es el que va a hacer crecer y que esa alma se la voy a entregar a Dios en oraciones cuando Dios quiera, no cuando yo quiera. Porque des en cuenta que si yo estoy orando y orando por la conversión de un hijo, de un amigo, de algún pariente y no dan resultados y yo empiezo a perder la fe, ¿acaso eso podría llamarse una verdadera oración? Eso no es una oración. ¿Sabe cómo se llama eso? Un interés personal. Porque voy a sufrir menos si esa persona se convierte. Entonces es que el hecho de que esa persona no se convierta me hace sufrir. Entonces quiero que se convierta ya porque no quiero sufrir más. Entonces hay personas que están preocupadísimas porque los hijos no han llegado, pero muchas veces no se dan cuenta que no están preocupados por los hijos sino por sí mismos, porque no quieren sufrir si les pasa algo malo. Sí, son cosas muy sutiles, muy subliminales, pero tienen que ver con el amor propio, no tienen que ver con el amor verdadero de Dios, porque el amor verdadero de Dios nos da confianza, nos da esperanza, fe, que es una seguridad de que todo está bajo control y de que yo tengo que tener fe y confiar en Dios. Entonces las oraciones que se hacen en la misericordia de Dios por la esperanza son incondicionales. Y yo estoy orando por la salvación de la gente, de la humanidad. Ese es nuestro trabajo. Pero ¿acaso voy a esperar yo que esto dé fruto cuando yo lo pueda ver y que dé fruto rapidito para que mi fe crezca? No, porque eso sería todo lo contrario a lo que es la verdadera misericordia. La misericordia de Dios precisamente es esa paciencia incondicional, donde yo sin cuestionar nada doy todo lo que tengo, porque no espero nada. Y esto es el amor de Dios en nosotros. Por ejemplo, si yo pudiera hacer un examen de conciencia muy profundo esta noche, podría preguntarme, si yo me muero esta noche, ¿cuánto avanzaría hacia Dios? Porque la capacidad que tendremos de ascender hacia Dios tiene que ver únicamente con cuánto amor hemos dado. Amor verdadero de Dios. Esa es nuestra vida. La trascendencia en la vida eterna es cuánto me elevaré hacia Dios, cuánto he amado yo. Por eso hablaba yo de que a veces creemos que amamos. Ustedes saben que hay gente que es como muy generosa y le da a los pobres, le ayuda a los amigos cuando tiene capacidad, y muchas veces las personas lejos están de ser generosas, lo que son es vanidosas. Y lo hacen para engrandecerse en ellos con lo que dan.
y están engañados pensando que son buenos, cuando en la realidad no son buenos, son vanidosos, son gente pretenciosa. Eso ocurre mucho. Yo hice eso por años y estaba convencido que era generoso cuando no tenía amor, y nunca hice nada por amor. Y por eso nos podemos engañar tan fácil, como el ejemplo que les puse de una persona que está preocupada por otra, aparentemente, y lo que está preocupada es de no sufrir por lo que otro vaya a hacer. Entonces es algo que es demasiado subliminal para uno poderlo discernir con cuidado. Por eso, si yo muero hoy, ¿cuánto voy a avanzar hacia el Señor cuando el amor sería el vuelo mío, las alas mías son tan grandes como el amor que yo he dado, el amor incondicional, el amor sin condiciones, el amor que yo di al prójimo porque simplemente me preocupaba por ellos. Ustedes saben que en esto que hago yo hoy, en este llamado que el Señor me hizo, que es algo totalmente absurdo para la humanidad mía, porque yo toda la vida busqué otras cosas. Y cuando el Señor me llamó a hacer esto, yo no podía ni creer que yo fuera a hacer esto. Era algo totalmente absurdo a mi naturaleza y a todas mis ambiciones y a la proyección que yo tenía de la vida. Sin embargo, aquí estoy, porque eso, el Espíritu me ha atado a hacer eso, el Espíritu de Dios. Y hoy amo lo que hago, pero entré completamente asombrado, porque era completamente absurdo a lo que yo pudiera concebir para mi vida. Sin embargo, entrando en esto, yo me di cuenta de la gran responsabilidad que tenía. Y cada que yo vengo a hablarle a la gente, como estoy haciendo esta noche, lo primero que yo hago es implorarle a Dios que yo no vaya a venir acá a presentarme yo y a hablar yo, sino que yo vengo acá porque sinceramente y desde el fondo de mi corazón, la única intención que yo tengo de estar acá es porque me preocupa la salvación de sus almas. Es la única razón. Porque yo digo, más vale que me muera o que nunca llegue a hablarle a nadie de Dios, si no es que en mi corazón la única preocupación auténtica es que yo me preocupe por la salvación de ustedes. ¿Qué tal que yo estuviera aquí haciendo un espectáculo de mí mismo y hablando de mí mismo o hablando de Dios, cuando a mí lo último que me interesa es que ustedes se salven o no? Porque eso no está en mi corazón. Sería como para enterrarme ya, porque Dios no permita que uno haga eso. Y sería lo mismo en la vida nuestra, en el día a día, de todo lo que hacemos todos los días. Ustedes se dan cuenta lo difícil que es para una persona que no ama su trabajo, que no ama su familia, que no ama su vida, vive cansada, agotada, desesperada, camina como si llevara un edificio encima. Porque el peso de la vida lo tiene doblado, la tiene doblada. Es una vida muy difícil de vivir. El que vive sin amor anda doblado, anda cansado. Y cuando da algo le duele tanto que le pesa haber dado. Porque no sabe dar, le duele dar. Hay personas que visitan a un enfermo y no ven la hora de salir corriendo de ahí ya, porque están haciendo, es un cumplir con algo que tienen que hacer. Pero no porque aman a ese enfermo y porque piensan que van a acompañar a una persona que necesita de ellos. Y así por el estilo, todas las cosas de la vida. Entonces, el Señor nos llama a nosotros a entender este amor incondicional para que entendamos que el vuelo nuestro hacia la eternidad tan solo puede lograrse con unas alas que están alimentadas por el amor que hemos dado. Ese es el verdadero amor, el amor que hemos dado. Yo me pongo a pensar, cuando miro mi pasado, digo, Dios mío, mis alas deben ser así de grandes. Yo creo que no alcanzo a saltar no más lejos de lo que salta un pollo de esos pequeños, porque no tengo las alas lo suficientemente grandes para alcanzar, llegar a la plenitud de la luz. Todos los días le pido a Dios que me dé más tiempo. Ustedes han visto lo común que soy, todos estos profetas milenaristas, esta gente que habla del terror de los últimos tiempos, es muy común eso nació en las sectas de evangélicos, pentecostales, bautistas, inclusive cultos como los Testigos de Jehová y otros han utilizado el terror para conquistar gente. Y el milenarismo nace en las sectas, pero hoy también está en la Iglesia Católica.
Y generalmente pues eso está lleno de farsas o de obsesiones místicas, que son los loquitos místicos, que se inventan una cantidad de cosas y se las creen ellos mismos y por lo tanto le hacen creer a los demás. Entonces son todos estos mensajes de terror. Y en estos mensajes de terror hay algo espantoso, que es el presentar un cuadro absolutamente aterrador de la vida, quitándole la esperanza a los demás y llenándolos de miedo. Entonces, el sentido verdadero de estos mensajes es precisamente quitarle a la gente la paz. Esto no viene de Dios. Cuando yo entiendo lo que Dios quiere hacer con nosotros, y lo entiendo profundamente, me doy cuenta que lo único que Dios quiere hacer con nosotros es que reine en nuestros corazones la paz y la esperanza. Y eso automáticamente nos da a nosotros gozo, y vivimos con gozo, porque todo lo que atente con nuestra paz y con nuestra esperanza no viene de Dios. Y por eso estos mensajes milenaristas son una mentira, porque el Evangelio nos enseña es a confiar en el Señor. Dios es un Dios de esperanza. Si ustedes se dan cuenta de lo que Dios ha hecho en la iglesia en estos últimos tiempos, tómense el mensaje de Santa Faustina en la Divina Misericordia, que la llama el Señor su secretaria, la Divina Misericordia. Es un mensaje extraordinariamente precioso. Si uno entendiera solamente lo que Jesús hizo con ella cuando le dijo: esta es la imagen que yo quiero que pintes, esa imagen con esos rayos que salen de su corazón. Y le dice, abajo vas a poner una frase que es: Jesús, yo confío en ti. Si nosotros entendiéramos el poder que hay detrás de esa frase, con eso tendríamos para realizar uno de los pasos más importantes de nuestra fe, y es aprender a confiar en el Señor. Ustedes saben la paz que trae el mirar lo que está pasando en el mundo y en nuestra vida. Y muchas veces encontramos que nuestra vida está, como dicen en un lenguaje muy criollo, patas arriba, ¿no? Está al revés. Y no sabemos qué hacer. Y las cosas no mejoran. Y están así. Y además miramos el mundo y cada vez está peor. Entonces uno dice, ¿y ahora? Pero cuando uno ora y le consagra todas esas preocupaciones, esa visión de la vida que uno tiene en un momento dado, se lo consagra a Dios y lo deja en manos de Él, entra la paz. Y ya uno no se preocupa por eso y sabe que Dios está bajo control. Esto no es fácil decirlo, porque cuántas veces no estamos en situaciones tan horribles y tan absurdas que no queremos otra cosa a que se solucione ese problema o esa situación. Es lo único que queremos. Entonces, ¿cómo va a ser fácil decir, Señor, yo abandono esto en ti y tú encárgate? Cuando es tan horrible que yo no puedo estoy desesperado ya. Pero, creámoslo o no, precisamente la fuerza del Espíritu Santo se manifiesta cuando nosotros hacemos lo imposible. Cuando dejamos que Dios actúe en lo que es imposible para nosotros. Ese es el momento de la misericordia viva en el corazón de un ser humano que se abandona en Dios. Y por eso Jesús, yo confío en ti, es lo más importante de nuestra vida diaria. Ustedes saben, mire, en una oportunidad yo andaba con unas estampitas así de grandes de la misericordia, que con esa frasecita ahí puesta escrita, y la regalaba por todas partes. Le decía a la gente, meta esto en su cartera, llévalo en el bolsillo. Cada que sienta algún miedo, alguna inseguridad o algo, saque esa imagen y diga, Jesús, yo confío en ti, y dígalo tantas veces sea necesario para que logre la paz. Y esto es como ese remedio, esa cápsula, esa pastilla que lleva en su bolsillo. Y es verdad, esto no es simplemente una superstición, una religiosidad desordenada de cosas, de obsesiones místicas, sino que esto es una revelación de Jesucristo. Él dice, si nosotros confiamos en Él, Él se encargará de todo por difícil e imposible que sea. Lo logra, lo hace, porque eso es lo que Él quiere hacer. Ustedes se pueden imaginar, Jesús es como un pordiosero rogándonos que confiemos en Él. ¿Hay algo más absurdo que eso? Y es una realidad. El Señor nos está rogando de que confiemos en Él. Eso es lo que está haciendo el Señor. Pues hoy, para terminar, yo diría,
Si algo me alegra estar con ustedes acá, es el saber que ustedes son personas muy importantes para la iglesia. Saber de que de cada uno de ustedes depende que muchas personas conozcan a Dios a través de lo que ustedes hagan con sus vidas. De que de ustedes depende de que se conviertan en columnas de luz y alegría para este mundo de tristezas y de oscuridad. Es que cada uno de nosotros podemos aportar eso. Entonces imagínense lo importante que ustedes son. No hay nada más increíble que ver una persona, un abuelo, que a pesar de todas las luchas y guerras de su vida, se pueda sonreír y darle esperanza a la gente que lo rodea. Esperanza, no simplemente quejarse o volverse indiferente y duro, sino dócil, amable, compasivo, lleno de esperanza y de buenos consejos, y trayéndole a Dios a todos los que lo rodean. Una esposa alegre que a pesar de todas las dificultades de la vida, que comienza a construir un hogar, le da esperanza a todos los que la rodean, porque vive con ese amor y esa esperanza en Dios a pesar de todas esas luchas que tiene que vivir para mantener su hogar, la armonía con sus hijos, para estar en sociedad como un ejemplo a todos los demás, para ser parte de la iglesia como sal de la vida. Y esto es tan importante porque eso es lo que todos nosotros somos en este recinto esta noche. Aquí están representadas muchas familias. De ustedes depende la felicidad o la miseria de muchos seres humanos. Y por eso el Señor nos exhorta y el Espíritu Santo nos visita íntimamente en el corazón en una noche como esta, para que nosotros nos pongamos la mano en el corazón y descubramos qué es lo que hay dentro de nosotros verdaderamente, cuál es la verdadera intención de nuestra vida, por qué estamos viviendo, qué es lo más importante. ¿Tenemos construida nuestra vida en ídolos falsos? ¿Será que los ídolos de este mundo, los dioses nuestros, son el dinero, nuestras preocupaciones, las criaturas humanas? ¿Qué será? Y el llamado del Señor es: asegúrate que el único ídolo, el único Dios sea yo. Porque si haces eso, haces lo correcto. Porque yo soy el único que es. Nadie más es. Si yo adoro a Dios y todo lo coloco en Dios y vivo para Dios, vivo para el único que es. Porque ninguno de nosotros somos. Para que podamos ser, Él tiene que ser en nosotros. Y esto tenemos que aprenderlo con claridad. Porque no hay ninguna posibilidad de que adorando los ídolos de este mundo, yo pueda llegar a encontrar la paz y la esperanza. Lo que voy a hacer es perderla cada día más. Por eso asegurémonos de que Dios es el centro de nuestra vida y que ese primer mandamiento sea el que reine en nuestro corazón. Yo le digo a la gente con frecuencia: si usted quisiera hacerse un favor muy grande, tome el primer mandamiento del catecismo que nos dejó Juan Pablo II, que fue hecho con nuestro Papa Benedicto XVI también. Ese catecismo bien gordito. Si usted se lee el primer mandamiento y lo toma como una cápsula de reflexión espiritual en su vida, no se pueden imaginar el bien que le hace a su corazón. Yo hago eso con frecuencia. Leo el primer mandamiento, todo lo que está escrito ahí que nos dejaron estos papas. Es un regalo extraordinario. ¿Saben por qué? Porque los limpia de la idolatría. Uno de los problemas más grandes que tiene esta humanidad hoy y siempre ha sido la idolatría. Nosotros, sin darnos cuenta, tenemos demasiados ídolos. Adoramos demasiados dioses falsos y tenemos que derrumbarlos a todos para que Dios pueda reinar en nuestros corazones. Por eso la invitación de esta noche para terminar esta reflexión es que el Señor nos dé la fuerza a través de su Santo Espíritu para que todos nosotros derrotemos todos los ídolos falsos que hay en nuestro corazón. Y así podamos adorar al Dios verdadero, y ese Dios verdadero así pueda habitar en nuestros corazones y el Espíritu se haga vivo en nuestro corazón como un fuego que incendie a todos los que nos rodean. Amén. Gracias.